Hola, buen domingo. Bienvenidos a este 27 de junio del 2021, último domingo ya de junio. Hoy vamos a contemplar a Jesús, seguimos haciéndolo en el Evangelio de San Marcos los días domingo, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerles las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultados. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después ordenó que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos historias, dos mujeres, una mayor enferma con esos flujos de sangre, la hemorroísa, no conocemos su nombre sino a través de lo que le pasaba, y esta otra niña que es hija de Jairo, sabemos, jefe de la sinagoga, que también con 12 años está como muerta, casi muerta, aunque Jesús dice que está dormida. Ambas necesitan, ambas buscan esa salud. Una la trae su papá, que por amor, movido por amor, desesperado, diríamos entre comillas, delante de Jesús, suplica la salud: ven a imponerle las manos. Le tiene fe, y la fe de él, como la fe de la hemorroísa, que aunque decía solo tocar su manto,
se acercó por detrás y llena de timidez tocó y obtuvo, sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Pasa que Dios no pacta con la enfermedad ni con la muerte, nos tiene que quedar claro. La primera lectura de la misa de hoy del libro de la sabiduría, capítulo 1 y capítulo 2, nos dice concretamente, Dios no creó la muerte, no hizo al hombre corruptible, al contrario, incorruptible. Por envidia de Satanás entró el pecado y la muerte en el mundo. Yo tengo que saber dar respuesta de esta realidad. Y más que nunca en estos tiempos nuestros que vivimos, ¿quién no pensó en la muerte un poquito más estos días? Estos casi 2 años que llevamos ya, año y tanto, ¿sí? Seguro que sí, más de lo habitual hemos pensado en ella y la hemos visto muy cerca de seres queridos, parientes, amigos, vecinos, que les ha adelantado, ¿no es cierto?, este virus, esta enfermedad maldita, como toda enfermedad. Pero Dios vence. Dios no ha hecho las enfermedades, Dios no ha hecho la muerte. Son productos, son reliquias, se dice, del pecado. Nosotros, en nuestra libertad que la entendemos mal, y el demonio que nos ha tentado y nos ha sacado a través de la soberbia de creernos que éramos Dios o como dioses, logró esta muerte en nosotros. Solo queda eso que superar. Todos vamos a vivir nuestro momento personal, que lejos de temerlo, tenemos que prepararnos con amor. Cuando llegue ese momento yo tendré que estar amando, pero no solo afectivamente, no es una telenovela esto, no es un culebrón, no, es el drama cristiano, no la tragedia cristiana, porque no sería cristiana. No hay tragedia que sea cristiana. ¿Se entiende? Hay drama cristiano, porque hay que vencer a la muerte, al pecado y a Satanás. Esos son los tres enemigos que tenemos en la vida. Y consecuencia de eso son las enfermedades, las cosas que padecemos en esta vida, en este plano temporal. Pero vamos a un ascenso espiritual. Después escuchamos, ¿no es cierto?, de filosofías orientales hermosas, sanas en su raíz, pero que le falta el sentido de la resurrección. No importa, escuchamos también, aprendemos a ver las otras búsquedas y te hablan de la armonía interior, de la meditación para alcanzar sabiduría, iluminación interior. Y sí, y para nosotros la sabiduría tiene patas, tiene pelo, tiene ojos, tiene voz, y es el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo el Señor, nuestro amado del alma. Él nos ha solucionado todo, así que Él va a estar ahí, va a estar cuando te toque a vos y a mí. No tengas miedo, no pienses tanto en el escenario final, eso lo dirá la providencia. Yo me ocupo y me preocupo hoy de amar. Amar con la razón, con la libertad, con todas mis fuerzas y virtudes que el Señor nos ha favorecido. Esa tiene que ser tu preocupación. Y entonces, ¿miedo de qué? ¿Miedo a quién? Miedo de no perder, miedo de no querer perderlo a Dios. Eso será el infierno, vivir para siempre alejados de Él. ¿Sabes lo que es la eternidad sin fin lejos de Dios? Ese es el infierno. En cambio, el cielo es la eternidad sin fin al lado de Dios. Esta gente hoy recibe el milagro de Jesús. Pablo en la segunda lectura va a hablar en la misa de hoy de esa colecta famosa que hicieron los corintios. Hoy por ti, mañana por mí, dice Pablo. No se trata de que algunos pasen necesidades para que otros vivan en la abundancia. Pícaro San Pablo y clarito como el agua. Dice, pero hermanos, que todos podamos vivir con dignidad, porque todos merecemos los bienes que han sido creados para todos. Los bienes, como todo, y la vida es el primer bien, es de derecho universal, derecho común. No hay propiedad privada de la vida. ¿Qué tema estos días están en discusión? Ningún derecho del ser humano por ser criatura es absolutamente privado. No, es relativamente privado en tanto y en cuanto sostenga el bien común. No puede ser que vos estés bien a costa mía
y que yo esté mal, porque no, o muy bien yo a costa tuya, no, la vida como don primario, primero, y primigenio diríamos. Que el Señor nos bendiga en este día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Basta que creas, eso es lo que nos cuesta y ahí nos está esperando Jesús. Talita cum, talita cum.